Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. San Juan capítulo 21 versículo 1 al 11, leeremos la palabra del Señor para poder profundizar en ella, analizarla, estudiar de ella, aprender de ella. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta noche, dándote muchas gracias, Señor, pues nos permites tener tu palabra hoy para nuestra vida y corazón. Te pedimos y te rogamos, Señor, que tú nos guíes y que tú puedas, a través de esta palabra, Señor, abrir nuestra mente y corazón a tu propósito. Gracias por lo que hoy recibiremos y por lo que hoy tú nos hablarás. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Hoy vamos a hablar, siguiendo en la línea que estamos tratando ya hace bastante tiempo. Esta vendría a ser la lección número 29 o el milagro número 29 del Señor Jesucristo, y le hemos llamado la segunda pesca milagrosa. La segunda pesca milagrosa. Alguien dijo por allí que si las paredes pudieran hablar, la pregunta es: ¿qué contarían? Imagínese usted en casa, ¿no? Si sus paredes pudieran hablar, ¿cuántas cosas dirían? Algo parecido pasa en este capítulo. Creo que si los peces pudieran hablar, nos narrarían de que esa noche había una zona alrededor de una barca a la cual ellos no podían acercarse. Es que había una fuerza increíble que impedía que se acercaran a esa barca, porque recuerde usted que los discípulos no pescaron nada en esa noche. Pero lo más interesante sucedió, por supuesto, cuando empezó a amanecer. Ahora sí podían acercarse a la embarcación, pero solamente
por el lado derecho. Es una cosa impresionante. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que este pequeño mar de Galilea tuvo mucha relación con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y tanto antes como después de su resurrección, este pequeño mar fue fundamental. Era un sitio, por supuesto, conocido por los discípulos, conocido por los hombres que seguían al Señor. Y Jesús les había pedido que fueran a Galilea, ya que allí se les aparecería. Había ido allí y ellos, por supuesto, obedeciendo la voz del Señor, fueron a Galilea y estaban esperando. Ahora, Jesús no solamente les va a dar a los discípulos una nueva lección aquí, sino que le da a Pedro, increíblemente, una enseñanza muy personal. Creo que es muy importante e interesante ver lo que aquí sucede. Recordemos que este es el último milagro registrado de nuestro Señor, y al mismo tiempo el único registrado después de su resurrección. Vemos aquí entonces a Pedro y otros 6 discípulos que regresan a pescar. Quiero que ponga mucha atención en esto. Cuando leemos el libro de Juan, capítulo 21, versículos 2 y 3, dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Aquí una vez más Pedro encabeza la lista de los discípulos. Miremos esto. Esta vez estaba con otros 7 que se le unieron para pescar en el mar de Galilea. Pienso en este grupo de personas tan distintas, tan diferentes la una de la otra. Esto es como una pequeña orquesta, ¿no?, que se une para tocar alguna música, y que aunque ellos son personas, no son instrumentos musicales, sino que son personas de carácter distintos, totalmente distintos los unos de los otros. Pero ahí está Pedro, ferviente, que había fracasado de alguna manera en su fe. Recuerde usted que había negado al Señor. Cariñoso, afectuoso, impetuoso, impulsivo. Aunque en momentos difíciles increíblemente estuvo lejos de Jesús, allí estaba Pedro. También estaba Tomás. Recordemos que Tomás era aquel que tiene la tendencia a dudar, la tendencia a no creer absolutamente todo, y que necesita a veces muchas evidencias para creer. Aquí ya con estos 2 discípulos nos damos cuenta que algo de ello tenemos. Entonces, en contraste, se encontraba también Natanael, del cual el Señor Jesús dijo que era un verdadero israelita. Estaba de igual forma, estaban los hijos de Zebedeo, que era Jacobo y Juan, llamados los hijos del trueno, así se le llamaban. Y ellos tenían siempre la inclinación a reaccionar vigorosamente, o como dicen, impulsivamente. Incluso en una ocasión, recuerde usted, que estaban tan indignados que ellos querían que bajara fuego del cielo para destruir a los samaritanos, que no les recibieron. Había también otros 2 discípulos cuyos nombres, por supuesto, no se mencionan aquí. Entonces, viendo este grupo de personas totalmente diferentes, aquellas personas problemáticas, y seguramente nos representan a usted y a mí de alguna forma, porque tenemos que ser muy honestos nosotros también, que somos un poco problemáticos.
Bueno, yo digo amén porque la verdad es que sí soy problemático. Para los que me conocen por más años, saben que no soy un ángel, ni mucho menos soy algún santo. Tengo mi carácter. Y el carácter. Y cada uno de nosotros entonces podemos ver que este grupo de discípulos que estaba aquí reunido tenían su carácter, tenían su personalidad. Aquel tipo de personas problemáticas y que seguramente como dije, nos representan a usted y a mí en muchos aspectos. ¿Qué pasó aquí? La historia nos dice que Pedro, que era de alguna manera como el cabecilla en ese momento, él dice: voy a pescar. Los otros discípulos se unen a esto mismo y dicen: vamos nosotros también contigo. Y aquí vemos entonces que no fueron pocos los que estuvieron dispuestos a ir con él. O sea, todos en realidad fueron, ya que aquí se nombran 7. Y recuerde usted que quedaban 11 discípulos. O sea, más de la mitad decidió ir a pescar con Pedro. Pedro y los demás, recuerde usted, ya estaban a punto de volver a sus actividades normales, por decirlo así, o a vivir su vida antigua de pescador. El Señor había muerto y es un hecho entonces de que ellos estaban desesperanzados de alguna manera. Y como que se demoraba el Señor, y en eso entonces comienzan a tomar decisiones personales. Y Pedro, como un poco aburrido, un poco choreado, un poco molesto, dice: me voy a pescar. Aquí tenemos que notar entonces cuán rápidamente ellos encontraron una barca. Increíble. Recordemos que no estuvieron pescando por 3 años y medio mientras estuvieron con el Señor Jesús. Ellos no fueron a pescar durante 3 años y medio. Sin embargo, los barcos y las redes ya estaban listos para ir a pescar. Esto me dice a mí que pareciera que Pedro y los discípulos tenían un plan B. Esto es como dice: si Dios falla, tenemos un plan B. Dígame si usted no tiene eso también a veces, ¿no? Bueno, si el Señor nos falla, tenemos un plan B. El plan A es el Señor, el plan B es lo que nosotros hemos ya planificado. Y aquí pareciera que ellos tenían un plan B. Por si lo de Jesús no funcionaba, entonces ellos iban a ir a pescar. Pero ¿qué pasó? No recogieron nada. Absolutamente nada. Y al igual que hace 3 años y medio atrás, mirando la historia, Jesús aparece también en la ribera del mar. Alguien llamó a este incidente el fracaso de los expertos, porque recordemos que Pedro, Juan, Jacobo, ellos eran pescadores, conocedores de lo que debían hacer. Sin embargo, aunque eran expertos, fracasaron. Y en este momento sentían entonces inquietud, frustración, porque no les estaba resultando nada. Ellos sabían cómo pescar, pues ese era su oficio, esa era su forma de vida, esa era su manera de vivir. Pero aquella noche el fracaso estaba incluido en el plan y en el propósito de Dios para ellos. Esto suena extraño, hermano querido. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber también que a veces el fracaso está incluido en el plan de Dios para tu vida. No siempre te va a ir bien. No siempre las cosas van a funcionar. Por muy capaz que te sientas o por muy capacitado que te sientas, a veces te va a ir mal porque Dios tiene un plan para tu vida. La pregunta entonces que nos hacemos es: ¿era necesario que ellos fueran a pescar? Yo creo que la respuesta es que no. Porque se supone y se entiende, de acuerdo a la escritura, que ellos tenían que esperar a Jesús allí, porque Él vendría a ellos. Entonces,
Cuando miramos la escritura, Cristo les había dado instrucciones específicas a sus discípulos y ellos sabían lo que tenían que hacer. Y si ellos hubieran obedecido, entonces las instrucciones no solamente habrían llegado al monte designado por el Señor, sino que también tendrían que haberse quedado allí esperando. Pero, como dije hace rato atrás, Pedro como que se molestó, se choreó, se cansó de esperar y dijo: yo me voy a pescar. Vuelvo a mi antigua vida. Parece que el plan del Señor no funcionó. Parece que esto no va a funcionar. Yo tengo confianza absoluta que Jesús perfectamente podría haber cubierto sus necesidades, ya sea hambre o necesidad económica. Y Él ya les había enseñado en muchas ocasiones cómo Él podía proveer y cómo Él a través de su palabra podía también enseñarles a ellos lo que debían hacer. Recuerde que el Señor Jesús también le dijo allí en Juan 6:33, cuando dice: más busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esa palabra también es para usted y para mí. O sea, nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia, no porque nos está yendo bien, no porque nos está yendo mal, sino porque es lo que debemos hacer. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, o sea, las que usted necesite, le serán añadidas. Ahora, todas las personas se hacen la pregunta: ¿pero cuáles son esas cosas? La respuesta es: todas las cosas necesarias para la vida. Todas las cosas que usted necesite para la vida. Dios puede suplir absolutamente todo lo que usted necesita. Ahora, los discípulos, en vez de confiar en Cristo, porque este es el punto crucial, en vez de confiar en Cristo para que proveyera para sus necesidades, decidieron confiar en ellos mismos y se fueron a pescar. ¿Me siguen esto? Esto es como cuando usted ya deja de confiar en el Señor y dice: yo me las voy a arreglar de alguna manera. Este problema lo voy a arreglar yo a mi manera. ¿Se ha fijado que somos así nosotros? Y aquí Pedro y los discípulos estaban haciendo exactamente lo mismo. O sea, dejaron de confiar en el Señor, de que el Señor podía suplir todas sus necesidades. Aquí es una cosa enorme, porque ellos llevaban 3 años y medio caminando con el maestro, viendo cómo Dios suplía sus necesidades, cómo multiplicaba panes y peces, cómo sustentaba sus vidas, cómo sanaba a los enfermos, libertaba a los endemoniados, resucitaba a los muertos, y podemos seguir todo aquello. Y era increíble lo que Jesús hacía. Entonces, que ellos dudaran de que Jesús iba a cumplir con lo que Él decía es absurdo. Ahora, para usted y para mí, quizás usted no sé cuántos años lleva: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30, 40, 45. No sé cuántos años lleva en el Evangelio, pero sería absurdo que desconfiáramos de Cristo cuando hemos visto tantas cosas que el Señor ha hecho para con nuestra vida. Entonces, en esta frase que Pedro pronuncia, dice: voy a pescar. Tiene, no sé cómo llamarle, tiene en esta situación un tono de tristeza, un tono de decepción. Por supuesto que no tiene nada de malo ir a pescar. O sea, no estoy diciendo que esté mal ir a pescar. Pero aquí en el caso de Pedro, que era el discípulo, que al mismo tiempo estaban esperando al Mesías, esperando a Jesús allí, que Él iba a llegar allí, ellos no confiaron. Entonces, para Pedro y para los que habían sido pescadores, era como volver a la vida de antes. Es como que usted dejó de confiar en el Señor y vuelve a su antigua vida. Y comienza a salir los fines de semana. Ya no viene al culto, va a alguna fiesta,
bailoteo, alguna cosa de sus amigos, a beber, a disfrutar. El día domingo lo deja para ir al campo de fútbol, a ver o jugar o hacer algo así, porque vuelve a su vida antigua, ya dejó de confiar en Dios. Entonces nos damos cuenta aquí que en estos 3 años y medio que ellos habían pasado con el maestro, ese tremendo, ¿cómo llamarle? Ese tremendo museo de recuerdos, porque yo creo que usted se recuerda las cosas que el Señor ha hecho en su vida, ¿no? O ya se les olvidaron. Porque eso debe estar latente en nuestra vida. O sea, yo no puedo olvidar lo que el Señor ha hecho por mí, porque eso es lo que sostiene mi fe. Eso es lo que me levanta, me anima en momentos difíciles. Porque si Él pudo hacerlo en el pasado, lo puede hacer también en el presente y lo puede hacer en el futuro. Por lo tanto, mi confianza está que el Señor está preocupado por mí y preocupado por usted. Entonces miremos esto. Esos años que ellos pasaron con el Mesías, recorriendo las aldeas, las ciudades, toda Judea, habían sido tan maravillosos. O sea, los días eran quizás a veces agotadores, porque esa es la verdad. Recuerde usted que cuando el Señor se iba a orar con los discípulos se quedaban dormidos. ¿Por qué cree usted? Porque tenían sueño, porque estaban cansados, porque habían caminado mucho, el calor, el día, qué sé yo. O sea, estaban agotados. Claro que sí, no los vamos a culpar. ¿Acaso usted no se duerme de repente? No me mire así, porque todo nos pasa. A veces nos quedamos dormidos orando. Ahora, los enfermos, recuerde usted que se amontonaban. Las multitudes que había que atender era increíble. Recuerde usted que hay 2 pasajes en donde nos da cantidades de personas: 5,000 sin contar mujeres y niños, 4,000 sin contar mujeres y niños. O sea, estamos hablando de una cantidad enorme de personas. Pero ¿cómo olvidarse de los milagros que habían visto con sus propios ojos? ¿Cómo olvidarse de lo que ellos mismos habían palpado con el Mesías, con el Señor? Y en esta frase tan corta, voy a pescar, es como si dijera Pedro: todo el pasado ha quedado atrás. Voy a pescar. Esto es como cuando escucha usted a alguien diciendo: no voy más a la iglesia. ¿Y qué pasó? No, pura pérdida de tiempo. Y bueno, ¿y qué pasó con lo que Dios ha hecho contigo? Con lo que el Señor ha hecho en todos estos años. Entonces, aquí vemos que la experiencia inolvidable de haber escuchado las palabras maravillosas del maestro, que salían de los labios del maestro, cuando al final del día increíblemente hablaba esas verdades eternas de una manera que nunca antes ellos habían escuchado. Recuerde que la gente también hablaba de Jesús y decía: Él enseña como quien tiene autoridad. Ahora, no podemos dejar de pensar en Pedro, porque Pedro tiene que haber recordado cuando al principio de su ministerio Jesucristo le dijo: boga mar adentro. ¿Recuerda usted? Y echa vuestra red para pescar. Cuando el Señor hizo ese milagro extraordinario. Ahora yo me imagino la conversación en la embarcación, posiblemente, es como una hipótesis que pongo, ¿no? Los discípulos conversando ahí porque no habían pescado nada. Dice: oye, qué mala suerte tenemos, que estamos quemados. No sé qué frase usará usted. Estamos, bueno, no se pescó nada, pero revisaron bien la red. No, si no hay nada, pero ni un pescadito, nada. Y quizás ellos comenzaron a buscar el pero. Es que lo que pasa es que el viento está soplando al revés. No, lo que pasa es que la luna está iluminando mucho. ¿Qué sé yo lo que ellos hicieron para conversar o dialogar? Porque no habían pescado nada. O sea, ellos consideraban que deberían haber pescado porque eran expertos.
Dígame si usted no ha pensado muchas veces que dice: no, el Señor está conmigo, el Señor va conmigo, el Señor es mi ayudador, el Señor me guarda, el Señor me cuida, así que no me va a ir mal, yo no me voy a enfermar. Usted piensa, pero a veces Dios permite, Dios pone en su plan para tratar con nuestra vida, para enseñarnos algo, para que aprendamos a confiar en Él, para que creamos que a pesar de lo que estamos viendo, viviendo o experimentando, el Señor igual tiene un plan. Entonces, estos pescadores con tanta experiencia tienen que haber dicho: es primera vez en mi vida que me pasa eso, no pescamos nada. Yo sé que aquí hay hermanos que les gusta salir a pescar en los ríos por allí, ¿no? Qué fome pegarse un viaje de unas cuantas horas y no pescar nada, solo un resfriado. Qué horrible, ¿no? Y aquí estos expertos no pescaron nada. Ahora, todos hemos estado, hermano querido, en nuestra vida navegando en ese barco de la frustración. Todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida frustración por lo que estamos viviendo o por lo que estamos experimentando. Y cuando pasamos toda una noche, y como los discípulos, toda una noche y un largo tiempo, y más encima fracasaron, imagínese usted y yo muchas veces en situaciones que no cambian, en situaciones que en vez de arreglarse se empeoran. ¿Le ha sucedido a veces a usted que en vez de arreglarse lo que le está pidiendo a Dios que se arregle se empeora? Todos hemos pasado por eso. Y quizás muchos en esa misma noche están pasando por eso, están navegando en ese barco de la frustración. Entonces aquí vemos que el principio espiritual es muy importante. Dios utiliza el fracaso de la noche, ¿para qué? Para contrastarlo con el éxito del milagro del amanecer. O sea, piensa por un momento cuando el salmista dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte. Él sabía dónde andaba. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú estarás conmigo. O sea, esto debemos entenderlo, y esto va más allá de lo que puedan ver nuestros ojos o experimentar nuestros sentimientos o emociones. Más allá de eso, qué precioso, hermano querido, son a nuestra alma las palabras del salmista. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Y cómo estaremos? Estaremos alegres. El salmista dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. No es fácil predicar el evangelio, no es fácil llevar la palabra de Dios, no es fácil. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Sabe? Hay momentos en nuestra vida que pareciera que no se pesca nada. ¿Le ha pasado a usted? Es como el mala suerte, todo mal.
Le viene una, otra y otra y otra. Y esa frase no dice: después de la prueba viene la bendición. Y no viene nunca. Dice: después de la prueba viene otra prueba. Y después de esa prueba viene otra prueba. Todo parece ser pruebas y dificultades. Entonces reiteramos las palabras. Aquella noche no consiguieron nada. Y se miraban los unos a los otros y no podían creerlo. Pero ¿cómo nos fue tan mal? Y yo creo que tienen que haber, incluso, no lo dice la Biblia, pero tienen que haberse empezado a culpar, que a lo mejor no tiraste bien la red, po. Si la tiré bien, sí, pero es que hace como 3 años y medio que no tiraba el red, po. La tiraste bien. No, si tú me viste, siento que tú me viste, yo la tiré bien. No, si la tiró bien. No la habré tirado al revés. ¿Me entiende? Y empiezan ahí. Dígame si usted no hace lo mismo en casa cuando algo está funcionando mal. A ver, ya. A ver, ¿quién tiene la culpa aquí en este asunto? A ver, ¿quién es el que anda mal? Se miraban los unos a los otros. Entonces, mirando aquí, el mejor de los casos muestra que Pedro y los otros discípulos no estaban seguros de qué es lo que debían hacer a continuación. O sea, si dijeron: vamos a ir a pescar, y ellos pensaron que, claro, el Señor estuvo con nosotros y estos 3 años y medio vimos la gloria de Dios, así que vamos a tirar la red y ¡ay!, se va a llenar de peces. Y no pasó nada. Porque eso nos pasa a nosotros. De repente venimos a un culto y el Señor nos toca, aleluya, bendito Dios, voy a llegar a la casa y los ángeles van a rodear mi casa, y la gente que está en la casa va a estar agradable, va a estar contenta, va a estar feliz. Y usted llega a la casa y los demonios rodeando la casa, y la vieja y el viejo endemoniado. Entonces ahí dan ganas de retirarse, ¿no? Dicen: no, o sea, ¿qué sacó con ir a la iglesia? Esta expedición de pesca revela que la incertidumbre que tenían los discípulos aquí era tremenda. Una incertidumbre que contrasta agudamente con el sentido, ese sentido seguro del propósito, a partir, por supuesto, del día de Pentecostés, porque ahí cambió totalmente todo. O sea, aquí vemos a los discípulos fracasados y en el Pentecostés vemos a los discípulos triunfantes. Un contraste totalmente diferente. Y yo no dudo de que en su vida también usted ha tenido ese tipo de contrastes. Increíble. De pronto pareciera que todo se derrumba y de pronto todo se levanta. Y al final sacamos cuenta y decimos: no hice ni lo uno ni lo otro, ni me arruiné ni me levanté, lo hizo todo el Señor. Así que aquí vemos en Juan capítulo 21, versículo 4 al 6. Dice que el Señor Jesús apareció cuando ya iba amaneciendo. Se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Eso nos pasa también a nosotros. A veces el Señor aparece en nuestra vida y no sabemos que es Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Qué respondieron ellos? No tenemos nada, no hemos pescado nada. ¿Y qué? No, nada. Entonces viene él y le dice: echad la red. ¿A dónde? A la derecha de la barca. Recuerde lo que le dije al principio: los peces estaban todos amaestrados. El Señor los tenía todos preparados. Ninguno se acercaba a la barca hasta cuando el Señor Jesús apareció por la mañana y Él le dio la orden a los peces que se acercaran solo por el lado derecho. Él tiene el control de todo, hermano. Él es el creador de todas las cosas. No pienses, ni mucho menos desestimes el poder de Dios, porque Dios controla absolutamente todo.
Entonces esto es como decir, echar la red a la derecha y hallaréis. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Echaron la red a la izquierda? No. Lo echaron a la derecha. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Imagínate, ¿qué pasó ahí? Entonces Jesús se presentó, hermano querido, ahí en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta que era Él. Y qué difícil es reconocer a Jesús después de una noche de dificultad, de una noche de tristeza, de una noche de fracaso. Cuando usted está en medio del problema y de la dificultad que vive, es difícil conocer o reconocer a Jesús. Usted viene a la iglesia, el Señor le está hablando y usted no sabe que Dios le está hablando, porque su problema, su dificultad, su situación es tan compleja que no logra entender qué es Jesús. Yo me imagino en esa mañana los colores de la aurora cuando va amaneciendo. Usted se ha levantado temprano cuando recién empieza a clarear. Qué lindo esa, ¿no? Es bonito. Eso es para los que se levantan temprano. Y cuando comienza a amanecer y los arreboles, las nubes, el sol saliendo entre las montañas, wow, extraordinario. Es maravilloso ver eso. Ahora, Jesús aquí se apareció. ¿Dónde se apareció? En el trabajo de los discípulos. Mira dónde tuvo que ir a buscarlos. Al trabajo, a la pega. ¿Por qué? Porque ellos ya habían desistido. Ellos ya no estaban esperando al Señor, porque ya se habían aburrido. Nos vamos a pescar. Y aquí nos muestra algo el Señor que es importante. Dios está interesado en cada aspecto de nuestra vida. No solo cuando vamos a los servicios religiosos, no solo cuando estamos aquí en la iglesia, porque algunos piensan que el Señor se preocupa solo cuando estamos en la iglesia. Pone cara de cristiano. Levanta tu mano. Alaba al Señor. Y claro, y piensan que solamente aquí el Señor se preocupa. No, el Señor está en el trabajo con usted, está en la casa con usted, está en la calle con usted, está en el colectivo con usted, está en la micro con usted, está en el auto con usted, está en todo lugar con usted. Entonces el Señor aquí le está mostrando a estos hombres su interés y al mismo tiempo el poder estar en las áreas comunes de sus vidas. Observemos aquí con qué tacto y con qué delicadeza Jesucristo entra en la conversación. Es sabio el Señor, qué sabio. Él les hace una pregunta cuya respuesta él ya la sabe. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Él sabía que no tenían nada. ¿Te fijas? Qué sabio es el Señor. Pero ¿qué necesita el Señor aquí? Él necesita que ellos lo confiesen, que se den cuenta que no tienen nada. Porque seamos honestos, somos orgullosos nosotros. ¿Cómo está mi hermano? Bien, bien. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. Somos orgullosos. Lógicamente no a todo el mundo le vamos a decir cómo estamos, lógico. Pero de repente yo le pregunto a algunos hermanos: hermano, ¿cómo está? El pastor preguntándole cómo está el hermano. Bien. Oye, si tu pastor te está preguntando es por algo. Si yo te veo que andáis wishy-washy, yo te veo que andáis chipi-chapi, que andáis medio morir saltando. Por eso te pregunto cómo. No, bien.
Entonces el Señor aquí tiene que hacer lo mismo con los discípulos y viene y le dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Imagínense los discípulos, por supuesto, si no tenían nada. Tenían que confesar la verdad y decirle: no, no tenemos nada, aunque ellos no sabían que era Jesús. Así que imagínate ahí el Señor en la ribera del mar y los discípulos en la barca, sacando la barca, y ahí se escucha esa voz extraordinaria: hijitos, ¿no tenéis nada de comer? No, no, no. Ahora, esta interrogación me ha conmovido muchas veces el corazón, porque Dios es sabio. Dios sabe cómo estamos. Él sabe cómo tú y yo estamos. Y tú vienes al culto y claro, tú, no te digo que no lo hagas, vienes y alabas al Señor. Es como que te conectas, ¿me entiendes? Así. Oh, el hermano que está bien. Claro, porque hay otros que... Pero hay algunos que se conectan rápido, otros que no tanto. En fin, pero Dios sabe cómo estamos. Y lo único que podemos hacer es alabar al Señor y darle gracias por su misericordia. Porque a pesar de todo lo que vivimos, no hemos sido consumidos. Y el Señor sigue ayudándonos a pesar de cómo somos. Ahora, la pregunta esta de Jesús: ¿tenéis algo de comer? Mire, analicémosla un poquito. Es que yo creo que la iglesia, hermano querido, tiene que ser un lugar donde el creyente sea alimentado por las escrituras. Usted no puede venir a la iglesia solamente a saltar, brincar, llorar, correr, sentir algo emocional. No, usted tiene que ser alimentado por las escrituras. Jesús le dijo a sus discípulos: escudriñad las escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oiga, qué triste, hermano querido, es ver que en algunas congregaciones hoy día hay todo tipo de programas, pero falta algo de comer. Esto es como cuando usted lo invitan a un matrimonio y no hay comida. La cuestión fome. Es un mal presagio para este matrimonio que no haya comida. Entonces, si usted viene a la iglesia, usted debe venir a alimentarse. Todos nosotros necesitamos de la palabra del Señor para ser guiados por el Espíritu de Dios a hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermano querido, en esta ciudad de Chillán, que tiene miles de personas, que tiene cientos de congregaciones, pero increíblemente muchas de ellas muriéndose por la ausencia de la buena palabra de Dios, están muriendo de inanición porque no tienen que comer. La ausencia de los dones del Espíritu Santo en esas iglesias, las manifestaciones de Dios ya no existen. Entonces necesitamos alimentar nuestra vida con la palabra de Dios. Por eso tenemos que despertar. A mí me encantaría electrificar las sillas por último, para que en cierto momento, cuando yo diga algo, le aprieto un botón y aleluya, algo pase, porque que sientan algo. Necesitamos despertar. Tú tienes que tener hambre por la palabra de Dios. Tienes que tener hambre por crecer, por alimentarte de la palabra, para que puedas alimentar luego a otros. La Biblia dice: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Pero si usted no recibe nada, ¿qué va a dar? Esta ciudad, esta región
este país debe saber que aquí en esta congregación hay un lugar donde se predica la verdad y está la presencia de Dios en este lugar. Cuando Jesús les preguntó a los discípulos si tenían algo de comer, él sabía perfectamente que tenían las redes vacías. Pero él deseaba que ellos recapacitaran que sin Jesús nada podían hacer. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y fuera de mí nada podéis hacer. Olvídate, no, es que yo fui a la universidad, olvídate. Es que yo estudié, olvídate. Es que yo soy profesional, olvídate. Es que yo tengo capacidad, olvídate. Es que yo tengo talento, olvídate. Sin Jesús nada podréis hacer, nada. Entonces cuando Jesús les pregunta si tenían algo de comer, él sabía que no tenían nada. Los discípulos habían presenciado la multiplicación de los panes y los peces. Recuerda ese pasaje. Sabían cómo había convertido incluso el agua en vino. ¿Recuerda usted eso? Los discípulos no sabían qué hacer sin Jesús. Y como no sabían qué hacer sin Jesús, regresan a la ocupación que tenían antes de conocerlo. Ese es nuestro problema. Que cuando piensas que Jesús ya no está, entonces vuelves a tu vida normal. Vuelves a hacer lo que siempre hiciste. Ellos pensaban que todo se había terminado. Yo te pregunto en esta noche, ¿piensas que todo acabó para ti? Yo creo que recién estamos comenzando. Yo creo que recién estamos comenzando. Escucha bien esto. Tenían que aprender que Cristo cumple lo que promete. Tú y yo tenemos que aprender eso, hermano querido. Dios cumple lo que promete. Y si Él nos ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Pero Él quiere que tú y yo lo entendamos. Entonces viene la orden del Señor. Le dice: hijos, echen la red a la derecha y hallaréis. ¿A dónde estás tirando tu red? ¿Cuántos hermanos están tirando la red para el lado que caiga? Y tu vida está haciendo lo que puede o lo que crees que es conveniente. Aquí el Señor Jesús pone una extraña sugerencia a sus discípulos. ¿Por qué es extraña? Porque no habían pescado nada en toda la noche. No había razón lógica. Usted entiende la lógica, ¿no? No había razón lógica por la que pescar más encima a la luz de la mañana sería mejor que pescar por la noche. Todos los pescadores saben que en la noche es donde se puede pescar. Entonces, como no había razón lógica, nos damos cuenta ahí que el bote, que no había pescado nada ni por derecha ni por izquierda durante la noche, el Señor viene y le dice: lance la red a la derecha. Aquí ni siquiera fue una prueba directa, hermano querido, de confianza en Jesús. Escuche bien, porque no supieron que era Él hasta que atraparon los peces. Si esto es impresionante. Los discípulos no sabían que era Jesús el que les estaba hablando. Simplemente ellos obedecieron y le obedecieron a un extraño y tiraron la red a la derecha. Y cuando los peces cayeron en la red, os llenaron la red, recién se dieron cuenta que era Jesús. Esto es lo mismo que los que iban camino a Emaús, ¿se acuerda usted?
El Señor Jesús se aparece al lado de ellos y les habla y pasa por todos los profetas y les dice todo lo que iba a padecer el Mesías y todo lo que hablaban las profecías de él y todo aquello, y ellos no se daban cuenta, no se daban cuenta, hasta que le piden que pase a casa, y cuando parte el pan, ¡puf!, fueron abiertos sus ojos. Y ahí venía una frase, ¿no? Una frase dice: por eso ardía nuestro corazón mientras nos abría la escritura. ¿Te fijas? Yo te hablo de la escritura aquí y ni arde, hermano, ni arde. Hermano querido, esto probablemente fue una prueba simplemente de encontrar la guía de Dios, de buscar la dirección de Dios en pequeñas o inesperadas maneras, como a través de un extraño dándole instrucciones de pesca desde la orilla. Porque recuerde que le estaba hablando a pescadores experimentados y ellos eran pescadores. Recuerda que la primera vez cuando Jesús se encontró con Pedro, le dijo que bogueara la mano adentro y que lanzara la red, y Pedro no quiso, diciéndole: como Señor, yo soy pescador viejo ya y no vamos a pescar nada aquí. Esa fue la experiencia, es la primera vez. Entonces este relato ilustra el principio de que nunca debemos temer cambiar nuestro método siempre que sea la dirección de Jesús. Algunos se aferran a la misma manera de siempre, a la misma forma de siempre. Un hermano me preguntaba días atrás, recién llegado de Estados Unidos, me decía: pastor, ¿fue a alguna iglesia pentecostal? No hay. Los pentecostales allá son asambleístas de ese tipo, pero no son pentecostales como el no. No hay. No existen. Solo en Chile. Y nosotros a veces queremos tener el mismo método por siglos y siglos y siglos. Y aquí el Señor les muestra: pleno día, lancen la red a la derecha. Los discípulos hicieron lo que ese hombre, que no conocían quién era, que ese hombre desde la orilla les estaba diciendo, y por supuesto tuvieron éxito, más allá de lo que ellos esperaban. Esto muestra, hermano querido, una diferencia entre trabajar sin la guía divina y hacerlo con la guía divina. Porque ellos se fueron a pescar sin la guía divina. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que lo esperaran allí. Nunca les dijo el Señor: vayan y espérenme pescando mientras. No, espérenme allí. Pero ellos sin la guía divina se fueron a pescar. ¿Y cuánto pescaron? Nada. ¿Ves? Te sales del propósito de Dios y no agarras nada. Pero el Señor Jesús aquí, cuando les da el consejo, la guía divina es otra cosa. La experiencia entonces tiene que haberle recordado a sus discípulos de ese incidente similar muchos años atrás o meses atrás, aunque en esa ocasión la red ya se rompía y el bote comenzó a hundirse. Hermano, aquí no hay necesidad de buscar significados simbólicos para el lado derecho, por el lado izquierdo, porque algunos también se ponen muy espirituales. ¿Viste? La derecha es de Dios y la izquierda es del diablo. No busque esos símbolos, no tiene nada que ver con eso. La diferencia no es entre la derecha o la izquierda, sino entre trabajar con o sin la guía de Dios. Ahora, tenemos aún mayores razones para esperar bendición cuando Él dirige, por supuesto, nuestro servicio, cuando Él nos guía. La presencia de Cristo haría mucho más por nosotros que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora, que cualquier cosa que nosotros podamos creer que podemos realizar, de tal manera que estaríamos tan sorprendidos por el incremento que se realizaría, como lo estuvieron los apóstoles, hermano querido, por las dos grandes pescas que tuvieron.
Y vemos aquí que Cristo solo tuvo que desearlo, nada más. Cristo tuvo que desearlo y los peces vinieron nadando a la red. Esto es igual cuando Noé construyó el arca y Noé estaba preocupado cómo iba a meter los animales ahí. Dios se los trajo. De dos en dos. Increíble, ¿no? O sea, leemos nosotros la Biblia y tenemos ejemplos, pero increíbles, y aún así no entendemos. Es como pegarnos con un palo en la cabeza, hermano. Pero ¿cómo no te das cuenta? Lo que el Señor quiere es que le obedezcamos. Entonces aquí el Señor está dirigiendo la vida de los suyos. Él da las instrucciones precisas y totalmente claras y fáciles de entender, y tienen que ser observativos de alguna manera, y nosotros tenemos que ser obedientes al mismo tiempo por quienes Él ha llamado a servir. Y aquí es donde llega el momento de total confianza en quien nos ha llamado a su obra, ya que no sirven mis ideas. Y quiero que te grabes esto. No sirven mis ideas. Oh, si yo fuera el pastor, yo haría. ¿Te fijas? Empieza la gente así, porque es lógico, usted mira de allá. Si esto es como ir a ver un partido de fútbol, hermano querido, y tú de afuera, que la haces bien, ¿eh? Pégale, pégale, dale, no, pero tócala, tócala. Y cuando tú estás jugando no haces nada. Entonces la gente es igual. Viene, se sienta ahí en la silla y dice: oh, si yo fuera el pastor, yo haría esto, haría aquí, haría allá. No arreglas ni tu vida y vas a arreglar la iglesia. Alábale. Entonces en este pasaje queda demostrado que si lo hacemos a nuestra manera, perderemos el tiempo, perderemos nuestras fuerzas. Es mejor siempre hacerlo a la manera de Dios. Ahora, yo nuevamente me imagino la escena, ¿no? Y déjame profundizar más todavía en esto. Los discípulos desde el barco ven a un hombre en la playa. No lo reconocen porque estaba amaneciendo, había poca luz, y no lo reconocen. Y es interesante pensar en la otra perspectiva de esto, que es lo que Jesucristo vio, por supuesto, de la orilla hacia el mar. Una cosa es lo que los discípulos veían desde el bote o la barca hacia la orilla, y lo que Jesús veía de la orilla hacia el bote. Tú tienes una mirada y Jesús tiene otra. Y Jesús mira y ve a un barco, un bote con 7 hombres cansados por la falta de sueño, porque habían estado toda la noche y no habían pescado nada, con caras entristecidas, con caras de frustración, con caras de fracasados, como muchos aquí. Y como lo habían intentado todo en esa noche, entonces ese hombre desde la orilla le dice a los discípulos que lancen la red a la derecha, y ellos toman la sugerencia. Pero aquí hay algo impresionante. El Señor Jesús, mirando desde fuera del mar, mirando la barca, sabía dónde estaban los peces. ¿A dónde estaban los peces? A la derecha del bote. Los discípulos no veían nada. Oye, así pasa así a veces, los hermanos, los cristianos a veces no ven nada. No ven lo que el Señor está viendo. Y Jesús de afuera veía dónde estaban los peces. Es que hoy día la verdad es que el incrédulo siempre sugiere, ¿no? Si el incrédulo está en una posición alta,
Porque pasa eso, ¿no? Es como que yo tengo, no, yo veo bien de aquí, yo observo bien. Entonces la posición alta, él podía ver. Pero Jesús estaba en la posición más baja. Y aún así veía los peces. Sabía que los peces durante toda esa noche no se iban a acercar a esa barca. Los mantuvo alejados. Mira, los mantuvo alejados toda la noche de la barca. Los discípulos se movían y remaban para la derecha y los peces se iban para la izquierda. Y iban para la izquierda los peces para la derecha. Imagínate, era una cosa extraña. Jesús dominando todo eso. ¿No te pasa así a ti en tu vida? Intentas por un lado, no te resulta. Intentas por el otro, tampoco te resulta. Y de repente dices, no voy mal a la iglesia. Tonto, tienes que venir. Disculpe si le dije torpe. Tienes que venir. ¿Por qué? Porque a veces Dios permite que no te vaya bien para que reconozcas que el único que puede ayudarte es Él. Entonces aquí vemos la omnisciencia de Dios y vemos también que Dios lo domina absolutamente todo. Recuerda también que en una oportunidad con los discípulos él estaba en la barca dormido y la tempestad se levantó y ellos asustados despiertan al maestro. Señor, no te da cuidado que vamos a perecer. Y él se levanta y alza su voz y le dice, calla y enmudece, y ¡fum! Domina todo. ¿Qué problema hay para ti si Él domina todo? Es que mi jefe me puede despedir. Y escúchame, si Dios quiere que te despidan, te despiden. Pero Dios te abre otra puerta mejor. Y si no, despiden al jefe y te ponen a ti. Entonces estos discípulos en la noche anterior no pescaron nada, pero ahora Él les iba a bendecir de una manera extraordinaria. Hermano, que sabes, yo no sé, voy a decirlo de esta manera, quiero que no lo malinterpretes, pero yo quiero que lo entiendas. Posiblemente estás a punto de una tremenda bendición de Dios para tu vida. Yo no hablo de dinero, no hablo de cosas materiales, hablo de lo espiritual, de una tremenda bendición de Dios para tu vida. La has buscado por mucho tiempo, la has buscado por muchos años y no la has tenido porque todo te ha ido mal. Pero el Señor sabe perfectamente el día, la hora, el momento en que Él derramará esa bendición, y lo único que pide de ti es obediencia. Imagínate, esos peces no podían pasar ni al lado derecho ni al lado izquierdo porque simplemente el Señor les impedía que lo hicieran. Había como una barrera invisible que no los dejaba pasar, una barrera impenetrable que no les permitiera pasar para el otro lado toda la noche. Déjame tratar de comenzar a terminar, aunque no voy a terminar porque siempre digo voy a terminar y nunca termino. Los discípulos aquí reconocen a Jesús en la orilla. Juan 21, versículos 7 y 8 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, recuerden que ese era Juan, es el Señor. Esta es una exclamación. ¿Cómo habrías exclamado tú si reconoces al Señor? ¡Es el Señor! Porque yo veo algunos hermanos que de repente como que sienten así, el Señor. Oye, entonces viene Juan y dice: es el Señor, le dice a Pedro. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había sacado, se había despojado de ella, dice, y se echó al mar, o sea, se tiró de la barca. ¡Fua! Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no estaban cerca de tierra, sino estaban como 200 codos todavía. Recordemos algo importante. Juan fue el primero que llegó a la tumba cuando Jesús resucitó. Llegó primero que Pedro.
Iban juntos, pero Juan llegó primero. Y por supuesto, reconoció el hecho de que la resurrección de Jesús se había efectuado antes que Pedro. Y otra vez Juan también reconoció la identidad del extraño en la orilla antes que Pedro. Juan sabía que algo tan maravilloso, que algo tan extraordinario no podía venir de otro sino solo de Jesús. Hermano querido, hay cosas en tu vida que han ocurrido y han sucedido y tú no te has dado ni cuenta, y el único que las ha provocado ha sido Jesús en tu vida. Juan fue el primero en reconocerlo, pero Juan también sería el primero en devoción hacia Cristo. Entonces aquí vemos que Pedro se ciñe la ropa, se lanza al agua para alcanzar a Jesús lo más pronto posible. El bote no podía moverse porque la carga de peces era tremendamente grande. Estaban arrastrando la red hacia afuera. Y Pedro alza la mirada y reconoce a Jesús y se olvida de lo demás. Se le olvidó hasta la pesca. Y Pedro se puso la ropa porque nadie se presentaría desvestido delante de su superior. Nosotros normalmente nos quitamos la ropa y nos quedamos con nuestra prenda de baño cuando nos zambullimos en el agua, lógico. Pedro hizo exactamente lo inverso. Se puso la ropa y se lanzó al agua. Es decir, en la embarcación estaba con poca ropa. Y era tal el respeto. ¿Me escuchas, hermano? ¿Me escuchas, hermana? Era tal el respeto que le tenía al Señor Jesús, era tal la reverencia que él tenía hacia el Señor Jesús, que se puso la ropa encima de la que ya tenía puesta, y se sumergió en el agua para llegar lo más pronto posible a la orilla. Luego los otros discípulos siguieron haciendo la labor de traer la red con los peces a la orilla. Pero la historia no termina allí. Dice que Jesús invitó a sus discípulos a desayunar. Juan 21, 9 al 11 dice: al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153 peces, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Cuando los discípulos llegaron a la orilla, notaron que el Señor Jesucristo seguía siendo un siervo humilde. Estaba allí para servirles. Se tomó la molestia de preparar el fuego, de cocinar una comida para sus discípulos. ¿Me estás escuchando, hermano? Había brasas que por supuesto el Señor utilizó para cocer el pez. Sin duda esto proveía también calor. Había un pez representando lo que nos otorga el mar, y había pan simbolizando lo que nos da la tierra. Y Jesús les dijo: traed de los pescados que habéis pescado. O sea, el orden, hermano querido, en esta historia, el orden de los acontecimientos muestra que Jesús les había preparado comida antes de que llegaran con la gran pesca. Recuerda que te dije que el Señor era suficiente para proveer sus necesidades. O sea, lo que los discípulos atraparon era un extra en el menú. No era el menú. Jesús ya tenía para darles de comer.
La comida que el Señor mismo preparó y dispensó sobre la playa es sin duda un símbolo, hermano querido, del gran banquete que el Señor prepara para nosotros en el reino de los cielos. Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa playa, hermano querido, en el lago es una imagen evocadora del tiempo cuando después de su venida por sus siervos, por nosotros, Él nos hará sentar a comer en la mesa que Él ha preparado y nos servirá. Déjame terminar. Existen varias enseñanzas a las cuales debemos prestar atención cuando leemos la Escritura. ¿Ha notado usted que en cada pasaje de la Biblia el Señor Jesús utiliza lo que las personas tienen como la base de sus milagros? En todos los pasajes de la Biblia el Señor ha usado lo que las personas tienen para la base de sus milagros. Los discípulos estaban pescando y no tenían éxito. El Señor Jesús les dio entonces una gran cantidad de peces. En las fiestas y boda de Caná de Galilea, las tinajas de agua estaban vacías. El Señor ordenó que las llenaran con agua y luego transformó el agua en vino. En el libro de Éxodo vemos que le preguntó a Moisés qué tenía en la mano. Moisés respondió: una vara. Y con aquella vara Dios hizo sus milagros a favor de Israel. Es interesante, hermano querido, que lo que uno tiene en la mano puede ser utilizado por Dios. La pregunta aquí es: ¿qué le ha dado el Señor a usted? ¿Qué ha puesto el Señor en sus manos? ¿Ha observado usted que lo que dice Dios, que lo que Dios dice que va a hacer, Él siempre lo hace en abundancia? Las tinajas, por ejemplo, estaban llenas de vino, pero antes de eso estaban vacías. Y el Señor las llenó con agua y convirtió esa agua en vino. Hubo también cestas de comida que sobraron después de la alimentación milagrosa de los 5,000. Las redes en nuestro milagro de hoy estaban llenas de peces. Sabes, hermano, deberíamos estar deseosos de que Dios pueda usarnos para su gloria. Que pueda llegar el momento en que las almas vengan en abundancia. Amados hermanos, estamos a las puertas de la venida del Señor Jesucristo. Si tú y yo contemplamos esa escena del mar de Galilea, esa escena que es tan íntima, tan personal, en un amanecer a la orilla del mar, no olvidemos que la parte entrañable de este episodio fue que el Señor resucitado les alimentó. Si solo nos sentáramos hoy y dejáramos que Él nos alimente, si solo viniéramos a este lugar con ese propósito de que Él nos alimente. Él quiere alimentar a los suyos. Cuando sucedió esto, los discípulos no solo fueron alimentados por su maestro, sino que fueron fortalecidos, llenos de vida, entusiasmo, llenos de esperanza, llenos de fe, para afrontar todo lo que viniera, todo lo que sucediera. Recuerde que estos hombres serían el pilar de esta promesa que Dios estaba haciendo, y ellos no desmayarían, sino que creyeron que su maestro les decía la verdad y sabían que ese maestro les amaba. La pregunta que hago es: ¿qué es lo que ha cambiado hoy? ¿Acaso no sabemos que Dios nos ama?
¿Acaso al igual que ellos no hemos recibido también una promesa de Dios? Para que esto realmente suceda hoy, necesitamos sentarnos a la mesa y dejar que Él nos alimente con su palabra, nos llene de su presencia para poder cumplir esta labor, para poder cumplir lo que el Señor nos mandó y lanzar la red y llenar la red. Sí, llenar las redes para el Señor. No nos preocupemos cómo Él lo va a hacer. Preocupémonos de predicar y dejemos que el Espíritu Santo haga el resto. Preocupémonos de llevar la palabra de Dios y que el Espíritu Santo trate el corazón y la vida del hombre y de la mujer. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.